Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Grandezas de Lilliput. En esta ocasión está conmigo un viejo amigo, el narrador, poeta, ensayista, Agustín Cadena, nacido en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, en México, en el año de 1963. Antes de presentarlo bien, voy a leer uno de los breves y poéticos textos contenidos en su libro Dibujos a lápiz, que aquí tengo conmigo. Este texto se titula Babel. Durante las largas horas en que sus padres se iban al trabajo y ella se quedaba sola, Sofía se ponía a recorrer el edificio. Supo así que había otro piso arriba del suyo y otro abajo, y descubrió que abajo del que estaba abajo había otro más, y lo mismo ocurría con el que estaba arriba. Y arriba y abajo fue encontrando más y más pisos. Su padre, que era ingeniero, trabajaba en uno de esos niveles y su mamá trabajaba en otro, como secretaria. Sofía quería encontrarlos, pero ya había llegado hasta el piso 70, contando del suyo hacia abajo, y hasta el 56, contando hacia arriba, y no los veía. Llegaban en la noche cansados, merendaban juntos y luego se iban a dormir. Muchas veces discutían porque no eran capaces de entenderse. Cuando Sofía cumplió 6 años, la mandaron a la escuela en el piso 100. Fue creciendo, se enamoró y sufrió desilusiones. Buscó el consejo de sus padres, pero no la comprendían. Finalmente se dio cuenta de que nadie en ese mundo entendía a nadie ni estaba interesado en hacerlo. Al final supo que la incapacidad para comunicarse no era parte de la naturaleza humana. Dios había hecho así a los hombres cuando la cantidad de pisos del edificio tocó los umbrales de la blasfemia. Muy bien, a mí me parece excelente, excelente este texto, muy alegórico, muy metafórico, Gracias. con Sofía, la sabiduría, digamos simbólicamente, que no puede encontrar ni comunicarse con nadie, la sabiduría que está en un laberinto y no puede comunicarse con nadie. Y bueno, nos remite evidentemente al mito bíblico. Si no recuerdo mal, Agustín y yo nos conocimos por 1997 en el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Desde entonces nos hemos leído y comentado nuestros libros. Agustín, además de excelente narrador, como acaban de ver, esta es una minificción, yo la considero como una minificción, ahora me dirá si está de acuerdo o no el autor. Además de excelente narrador en prosa, es también poeta y ensayista. A veces también narra en verso, pero narra más en prosa. En lo personal, creo que sus más altos logros literarios están en la novela, sin dejar de lado el cuento y los otros géneros. Aún recuerdo cuando me obsequió su novela La lepra de San Job, publicada en 1994. Esta obra nos transporta a un Londres decimonónico, impregnado de miseria y suciedad, en contraste con la industrialización y el supuesto progreso material. Los escenarios y atmósferas de La lepra de San Job sin duda dejan huella, o por lo menos a mí me dejaron huella, por los recursos descriptivos empleados, por la plasticidad de muchas de sus imágenes. Luego leí la que considero hasta hoy una de sus mejores novelas y también una de las mejores obras eróticas de la segunda mitad del siglo XX en México, Tan Oscura, publicada en 1999. El deseo como motor de las acciones se despliega a través de 3 personajes. En esta intensa novela, como ocurre en Klosowski o en Juan García Ponce, la mujer es un centro cambiante, vital, seductor,
abierto e ilimitado que al elegir el erotismo niega la utilidad del sexo como acto procreativo. En fin, me pareció una excelente obra. En 2005, su libro Los pobres de espíritu, que también tengo aquí, ¿sí? Que son instantáneas, narrativas, que tratan temas como el odio, el adulterio, los celos, la hipocresía religiosa, la mediocridad de una vida igual a sí misma, la indiferencia, la transgresión. Agustín supo jugar con estos elementos en ambientes realistas, con personajes cotidianos. En uno de sus libros más recientes, que se titula El jardín de las tumbas vacías, estallan temas como el hastío, el deterioro de la relación amorosa, el anafroditismo, el tercero incluido, el alcoholismo, pero también los vampiros y el vampirismo simbólico. Agustín también ha incursionado en narraciones de corte juvenil, como La Guerra de los Gatos. Me parece que La Guerra de los Gatos antes se llamaba El cuento historia de los Así es, gatos, sí. que es que tengo aquí en su primera edición. Realmente muy divertido, muy ameno, muy fluido. Y es autor de muchos otros libros. Aquí tengo, por ejemplo, La ofrenda de vida, que también es otro que me gusta mucho, Cacería de brujas, también excelente libro. Todos ellos dejan huella. Agustín desde hace ya muchos años, ahora nos dirá desde cuándo, vive en Hungría, ¿verdad, Agustín? Vives en Hungría, donde impartes clases, sigues activo como escritor y seguramente continúas aprendiendo esa lengua tan complicada y extraña. No es una lengua indoeuropea como las nuestras, quién sabe de dónde venga. Ignoro cómo se pronuncia, es el mayer o el magiar o el mayar, o ahora tú me dirás. Sí. La verdad, personalmente, mi relación con Hungría desde mi remota infancia ha sido su música, con su música de concierto. Yo siempre, bueno, además de Liszt y otros autores, yo siempre he admirado a Béla Bartók. Para mí es uno de los grandes, para mí uno de los innovadores de la música. ¿Por qué Hungría, Agustín? Yo creo que soy un poco fatalista en el sentido de que no creo en que el ser humano elija su vida. Creo que no somos libres y que simplemente vamos tratando de sobrevivir en medio de las determinaciones sociales y de otro tipo. Entonces he tratado de fluir con la corriente y la vida me trajo acá de una manera que pues, simplemente se presentó la oportunidad, alguien me dijo, ¿quieres ir? Dije, sí, voy. Como he dicho sí a muchas otras cosas. Y así llegué aquí. Y la misma corriente me ha mantenido en este país durante 20 años. Llegué aquí en septiembre del año 2013. Sin embargo, nos hemos podido ver en algunas ocasiones cuando has venido aquí a México. Fíjate Así es, sí. cómo uno cuando dice no, yo he dicho no a muchas cosas también, mi vida hubiera sido radicalmente distinta. En una ocasión me ofrecieron una beca, bueno, irme a Michigan a estudiar. Yo creo que ahora yo sería otra persona si hubiera dicho que sí. Y así, en otra ocasión me sugirieron ser editor de una revista para el colegio militar. En otra ocasión me surgieron un tiempo completo en una universidad. En fin, yo a veces he dicho muchas veces que no, otras veces que sí, pero esa disyuntiva es capaz de cambiar tu vida. ¿No crees que más allá del determinismo está también tu decisión de haber dicho sí? Pues no lo sé porque yo habría dicho sí a otras cosas. Igual, si me hubieran dicho, ¿te quieres ir? Es que era por un año, parecía fácil, no era una decisión mayor, ¿no? Ujú. Entonces, si me hubieran dicho, ¿te quieres ir un año a Colombia o a China? Habría dicho también que sí, pero finalmente fue aquí a donde me trajo la vida. Pues ahora hablemos de tus obras, Agustín. Además de la función estética, que bueno, es claramente perceptible en las obras, son obras de arte, además de la conciencia de forma, por lo menos para mí eres un autor profundo y fácil al mismo tiempo. Tu prosa atrae desde el inicio por el estilo y en lo personal también por los temas que tratas y que a menudo hemos compartido desde distintos ángulos como narradores.
¿Cómo describirías, sin embargo, la evolución de tu prosa desde La lepra de San Job hasta tu más reciente obra narrativa? Bueno, la evolución de mi prosa es algo en lo que creo que no he reflexionado, pero yo diría que ha sido un proceso de limpiar, de quitarme adornos superficiales. Entonces, soy mucho más cauteloso con el uso de adjetivos, con el uso de oraciones largas y con el uso de figuras poéticas. Eso es. Es decir, quitar el exceso de retórica y todo eso, ¿verdad? Sí, así es. Otra cuestión que siempre me ha llamado la atención de tus libros, Agustín, son los temas heterológicos que tratas. ¿Por qué el acercamiento a estos temas? Pues yo creo que he sido fiel a ellos desde niño, desde que empecé a ser lector. Siempre me llamó la atención lo que no debía leer y era lo que más disfrutaba y me he quedado con ello ahora escribiendo. Sí, en eso coincidimos. Es eso de portarse mal, ¿no? Y ver los libros prohibidos, estos autores, ¿no? Condenados. Eres un autor versátil, también hay que decirlo. En Fábulas del Crepúsculo, por ejemplo, incursionaste en mundos imposibles para nuestra realidad, pero posibles en los sueños, en la literatura y acaso también en una realidad futura. Pero en Los pobres de espíritu retornas a una especie de realismo, digamos, en tanto que tus representaciones no incluyen elementos marcadamente fantásticos, pintas situaciones muy cercanas a lo inmediato. ¿Cuál es tu preferencia? ¿En qué te sientes más cómodo? ¿Cuál es tu preferencia en términos generales? Sí, hasta hace unos 20 años yo tenía ese dilema entre por los mundos surreales y mi adhesión a una forma de realismo, diríamos, sucio, ¿no? Usando un término muy común ahora en la crítica. Y finalmente lo que he tratado de hacer en los últimos años ha sido combinar las cosas, las dos cosas. Entonces trato de escribir dentro de esta tradición realista incorporando elementos fantásticos o personajes fantásticos o espacios fantásticos. Bien, fíjate que cuando leí tu novela tan oscura, publicada en forma de libro, pues obviamente la lectura me pareció que da pie a una interpretación desde el realismo, digamos, una obra profundamente realista, pero así no era el original. Después lo publicaste nuevamente y ya agregaste algún elemento fantástico. ¿Por qué? Bueno, hice varios cambios, no sé cuántos, pero cambié muchas cosas, porque además esta fue la segunda edición impresa, pero entre esta segunda edición impresa y la primera hubo una edición digital que ya era diferente de la primera. Entonces, de hecho, la segunda edición impresa era la tercera edición y bueno, había sido una serie de cambios. Entonces, no sé bien a cuál te refieres, pero sí, se fue, yo diría que fue incorporando anécdotas que me pareció que podían encajar bien en la historia. También traté de eliminar elementos distractores y también traté de integrar un poco parte reflexiva. Sí, hay una escena de una relación sexual con un incubo. Entonces, eso dentro de una novela realista, pues se antojaría fantástico. Entonces, es un ejemplo de lo que te digo que traté de integrar mejor. Ujú. Muy bien, sí, con un incubo, eso pues puede ser también muy simbólico. Así Eso es, puede sí. dar pie a puede dar pie a la ambigüedad. ¿Y cómo considerarías ya, por último, cómo considerarías tu poética, la manera en que contemplas el acto creativo mediante las palabras? ¿Es posible definirla de alguna manera? No, yo creo que lo he intentado, incluso en el ensayo, pero no. Yo trato de buscar, pues, una forma de escribir narrativa que sea poética, pero no en el sentido del lenguaje, sino en el sentido
de la economía o de la metáfora narrativa, o esos elementos que, por ejemplo, están visibles en un escritor como Juan Rulfo, en Pedro Páramo, porque en los cuentos no recuerdo verlo, pero en, en Pedro Páramo sí creo que es una novela poética. Muy bien, Agustín. Pues no sé si quieras agregar algo. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos has dicho sobre la narración, sobre tus intereses, sobre la cuestión heterológica, sobre tu estilo. Yo noto también, bueno, obviamente se nota una huella personal en todo lo que haces, incluso en los ensayos, que eso es una prosa mucho más reflexiva, es una prosa de ideas. No sé si tengas algo más que agregar sobre el conjunto de tu obra y si tienes nuevos proyectos que estás haciendo actualmente. Sí, bueno, es que la primera pregunta que me hiciste me tomó por sorpresa y me dejó pensando, que era la pregunta de cómo había evolucionado mi estilo. Entonces te decía que he tratado de irlo limpiando, pero me quedé pensando porque pues es una pregunta que es importante y que no me la había hecho yo mismo. Y sí, como me quedé pensando, quería explicar que yo creo que esta evolución, este proceso de limpieza, tiene que ver con que en los últimos años me he dedicado a escribir para jóvenes. Entonces, el escribir para jóvenes, al pensar en mis lectores, sí he sentido la necesidad, una necesidad insoslayable de limpiar el lenguaje, de hacerlo más fluido sobre todo, más amigable, más amable, para ser más preciso, más Todavía, amable con los lectores. todavía más de lo que eras, porque yo recuerdo desde tus primeras obras, me has parecido un autor muy fluido, que no le cierra la puerta en las narices a los lectores, sino que les abre la puerta desde la primera frase, desde el primer párrafo, como que les abres la puerta y los invitas mediante una serie de recursos muy relacionados con la intriga y después la tensión narrativa. Vas llevando a tus lectores, quienes están constantemente haciendo preguntas, ¿no? Sobre lo que ocurrirá. Entonces, eres un autor fluido para mí, muy fluido y también profundo, ¿no? No dejas escapar tampoco esa dimensión humana de los textos. Los personajes no son acartonados, no son tampoco vehículos para representar ideas unívocas o uniformes. Son muchas veces, la mayoría de tus personajes en la narrativa son multidimensionales o tienen relieve, tienen cierto relieve. Combinas, supongo, elementos de la imaginación con personas reales de la vida cotidiana, ¿no? Eres, como todo escritor, un gran observador de la realidad, ¿no? Sí, como todos, sí, yo creo que como todos, Porque la gestación de tus personajes va por ahí, ¿no? Por este rumbo. pero abrir todavía más las puertas, como dices tú. Eso es lo que he tratado de hacer. Y hace unos minutos hacía referencia a mi primera novela, La lepra de Ujú. San Job, que es sobre la que he estado pensando últimamente, porque cuando la novela apareció, sí, no tengo yo tampoco aquí a la mano el libro, pero habría sido interesante mostrarlo porque es una portada de novela juvenil y apareció en una colección de novelas juveniles. Entonces, desde el inicio, el editor tenía la idea de que era una novela juvenil, solo que yo siempre me resistí contra eso y todo el tiempo traté de promoverla, de venderla, de presentarla como una novela para adultos. Y finalmente lo logré hasta cierto punto, logré que los lectores no se dieran cuenta de que era una novela juvenil, pero ahora que conscientemente escribo novelas juveniles, me doy cuenta de que sí, que ya desde entonces estaba en ese tono, en ese canal. Y, y precisamente por eso creo que desde entonces trataba de ser amable con el lenguaje. Ujú. Pues muy bien, Agustín. Espero que
en otra ocasión tengamos oportunidad para charlar sobre esta cuestión mm, de las novelas o de las narraciones juveniles o para jóvenes, ¿no? Podríamos mejor llamarles con ese término, así como literatura para niños. No tanto literatura infantil, sino para niños, porque el para, yo creo que es la finalidad, ¿no? A quién se dirige. Y tú estás pensando más bien en los jóvenes. No, sería mejor, yo creo, narraciones o literatura para jóvenes, ¿no? No, yo creo Porque que es mejor tú, juvenil, ujú, porque precisamente para jóvenes, cuando decimos para jóvenes, el foco está en el autor, en para ujú, quién está escribiendo el autor. Pero editorialmente, en el mundo editorial, la definición de novela juvenil es aquella de la cual los jóvenes se apropian. ya, Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Edgar Allan Poe es literatura juvenil porque los jóvenes se han apropiado de él. Entonces, es eso lo que yo quiero escribir, una literatura que seduzca a los jóvenes. Pensarlo así también me da libertad para escribir sobre ciertos temas tradicionalmente considerados para adultos, pero que son de fácil apropiación por parte de los jóvenes. claro. Sí, digamos, un purista en lengua te diría juvenil como adjetivo está modificando a literatura o a narración. Entonces parece que la narración es una narración joven, es una narración tal vez inexperta, pero evidentemente es un juego retórico, digamos, un lenguaje figurado, ¿no? Más bien decimos literatura juvenil o narración juvenil porque los jóvenes lo consideran así por su sencillez, por su fluidez, por sus temas, etcétera, etcétera. Antes, sobre el asunto de la definición, sí, yo también creo que no estoy satisfecho ni con el término literatura juvenil ni con literatura para jóvenes, pero creo que también es un problema del idioma español. Lo que yo quiero escribir se definiría con más precisión con el término inglés Young Readers Literature. Ujú. Entonces es literatura jóvenes lectores, para jóvenes lectores o de jóvenes lectores. Exacto. Entonces ahí sí está el énfasis en el lector. Ajá, literatura para jóvenes lectores o de jóvenes lectores, que ahí está la apropiación Sí, de la que tú hablas, así es. literatura de jóvenes lectores, solo que en Sí, español ocupan muchas palabras, ¿verdad? sí, sí, Sí. Agustín, me ha dado sí. Además muchísimo, creo que el término de literatura juvenil es muy viejo. Recuerdo que desde los años 60 ya se hablaba de literatura juvenil. exacto. Entonces ya es un poco tarde para cambiarlo, yo Sí, ya creo. está como consagrado, ¿no? Ese término. Sí, Ujú. desde Los Tres Mosqueteros ya era literatura juvenil. Y ya más o menos se identificaba de esa manera. Así es, sí. Ujú. Sí, porque antes no se pensaba en los niños ni en los jóvenes. Antes, por ejemplo, los cuentos campesinos anónimos medievales o la literatura antigua, pues era raro, rarísimo, más bien nunca se pensaba en los niños. La versión original o una de las versiones originales de la Caperucita Roja, pues era algo extremadamente sangriento y muchos Sí, otros así es. cuentos campesinos o anónimos. Tal Bueno, vez, pero también porque lo sangriento les gustaba a los niños y a los jóvenes. pero no se pensaba en ellos, como No, no dice se Jack pensaba LaRoche. en ellos. No. Exacto, los niños poco contaban en la Edad Media, ¿verdad? Bueno, pues sí, porque, y después también porque no compraban libros. Los Ujú, libros los compraban los padres y los filtraban. Entonces, la presencia de los niños y los jóvenes en el mercado de editorial, pues es una cosa del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX, en ujú. realidad. Sí, tal vez un poco también en el 19, ¿no? Ya estamos En, viendo esto. en el 19 lo que había era literatura familiar, es decir, Ujú. libros que se podía leer en voz alta para toda la familia. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pues Agustín, me ha dado mucho gusto platicar contigo sobre estos temas Igualmente. y esperemos que nos volvamos a ver pronto. Sí, 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 Y esperemos. bueno,
Muchas gracias a todos por escucharnos y ojalá se suscriban a este canal porque siempre habrá sorpresas. Muchas gracias y Gracias. hasta pronto.